separación de poderes, todo eso es un deber de todos los americanos seguir ese mandato que es la Carta Democrática. ¿Eso no es injerencia? No, yo creo que es solidaridad y es algo que todos los países hemos firmado, ¿sí? Nosotros estamos llamando eso a un diálogo, estamos llamando es que se hablen, que haya un entendimiento. Nadie quisiera más que hubiera un entendimiento, que nosotros los colombianos, nosotros quisiéramos que se pudieran abrazar en la Asamblea de Diputados, no que estuvieran en peleas. De inaceptables calificó Enrique Capriles las amenazas del oficialismo venezolano de evaluar su participación en los diálogos de paz entre el grupo terrorista y el gobierno de Juan Manuel Santos en Cuba. Para Capriles, la paz no puede ser usada como un chantaje. Escuchemos. Quiero pedirle excusas a todo el pueblo colombiano por esas declaraciones, esas bravuconadas de algunos funcionarios en Venezuela. Le digo a nuestros hermanos colombianos, no se dejen chantajear por el gobierno venezolano. Colombia tiene el derecho, como país soberano, de recibir a quien quiera recibir. Diputado, a usted que está en Venezuela, en este momento, pues muchos colombianos también se preguntan, bueno, ¿cómo el Congreso colombiano no refuta, no pone las relaciones en riesgo cuando la senadora o la ex senadora Piedad Córdoba, quien ha sido ligada al parecer con presuntos nexos con el grupo terrorista de las FARC, asiste a Miraflores, habla ante el Parlamento, está en los actos públicos del presidente Chávez en su momento, ahora de Nicolás Maduro, y ustedes sí, para muchos arman todo una laraca, todo un problema por una reunión que está teniendo un gobernador, quien además fue candidato presidencial y que está pidiendo es simple y llanamente que sean escuchadas las partes y que además UNASUR vuelva a exigirle a Nicolás Maduro que cumpla su palabra. Bueno, primeramente, Juan Carlos, varias anotaciones allí con respecto a la intervención del senador Lacerna. Me gustaría hacer referencia, primero que nada, aquí no hay dos bandos en pugna. Ya las elecciones pasaron, fueron el 14 de abril y resultó victorioso el camarada Nicolás Maduro Moro y electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el periodo 2013-2019. A partir de allí se desataron una sucesión de eventos bastante peligrosos que es bien conocida por todos quienes seguimos las noticias de lo que ocurre en Venezuela y quienes participamos activamente en estos escenarios que se han venido presentando, donde incluso costaron la vida de personas afectas al proceso revolucionario bolivariano, precisamente por un llamado a la violencia efectuado desde el sector oposicionista. Nosotros eso requerimos una condena pública, notoria de todos quienes hacen uso de ese llamado a la democracia como lo acaba de hacer el senador Lacerna. Además de eso, también me gustaría que nosotros dejáramos un punto bastante claro ahí con respecto al tema de lo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Los problemas internos de Venezuela y las confrontaciones que se presentan en el Parlamento Nacional, epicentro del debate político por excelencia dentro de un proceso democrático, dentro de una democracia y de un Estado de Derecho, allí se presentaron unas situaciones bastante complejas que no son el único país del mundo y creo que no será la última vez que nosotros veamos que desencadenan en hechos que ninguno de nosotros queremos que sigan ocurriendo, pero que son parte del fragor del debate político que nos llevó a esos escenarios. Y como precisamente es el senador Lacerna quien lo trae a colación, me gustaría responderle, senador, y a todos quienes nos están observando, que esos problemas fueron resueltos mediante el diálogo y ya vamos para la segunda semana donde se ha venido cumpliendo la agenda legislativa en la Asamblea Nacional de Venezuela sin ningún problema. Entonces, ahí hubo un acuerdo entre las partes y hubo una acción efectiva de la democracia que está allí. Comparto, pues, la preocupación del senador Lacerna cuando no queremos ver, ninguno de nosotros ni nosotras queremos ver que se repitan estos escenarios. Diputado. Más sin embargo, instamos de nuevo a que el debate político interno se resuelva desde esa misma manera. Senador. Aparte de eso,
las acciones que ha venido desarrollando el gobierno venezolano desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez Frías hace 14 años han sido de estabilidad en las relaciones binacionales con el hermano país colombiano. Sí, diputado, pero disculpe que lo interrumpa un momento, diputado, pero es que el senador La Serna también quiere hablar y como el tiempo es muy corto, pedimos un poco más de celeridad en las respuestas, por favor. A ver, nosotros interpretamos el sueño bolivariano como la convivencia pacífica de nuestros pueblos y eso creo que lo compartimos todos. Y yo creo que fue con ese espíritu que Colombia el 17 de abril fue a UNASUR y se llegaron a unos acuerdos justamente para promover la estabilidad en Venezuela. Y el acuerdo fue que se hicieran unas auditorías, que se revisaran las libretas, los votos. Se realizaron, senador. ¿Perdón, diputado? Se realizaron. El Consejo Nacional Electoral está realizando esas auditorías. Pero, diputado, dicen que ese escrutinio, digamos, esa auditoría no es la que se ha pedido, que es el acta por acta, voto por voto, cuaderno por cuaderno, sino que única y exclusivamente están utilizando la máquina que obviamente va a sacar los mismos números que están en las papeletas. Pero ¿cómo van a hacer para evaluar lo que está ocurriendo, digamos, dentro de los cuadernos de votación? ¿Quién votó de verdad? ¿Quién no votó? ¿Dónde hay una firma falsa? ¿Dónde hay una huella que no es? ¿O dónde hay una huella que no esté puesta y que no coincida con la auditoría? El mismo Jorge Rodríguez, déjeme decirle, en el año 2012 aseguraba que cualquier fraude electoral, la única manera de demostrarlo era gracias a los cuadernos de votación. ¿Por qué en esta oportunidad el Partido Socialista Unido de Venezuela y el mismo Jorge Rodríguez no quiere hacerlo? Disculpe, el Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene ninguna injerencia sobre el poder electoral en nuestro país, el cual es un poder autónomo. Me imagino que usted está cometiendo un error allí. Pero what do you call a machine that combines precision engineered handling, industry-leading power, and a rider-focused design? We call it a Can-Am. From the essentials to fully loaded, you'll find that same combination in every ATV and side-by-side we build. And right now, get your own for as low as $149 a month. Can-Am, the ride says it all. What do you call a machine that combines precision engineered handling, industry-leading power, and a rider-focused design? We call it a Can-Am. From the essentials to fully loaded, you'll find that same combination in every ATV and side-by-side we build. And right now, get your own for as low as $149 a month. Can-Am, the ride says it all. Las partes lo piden el Consejo Nacional Electoral. Pero si las partes lo piden, el Consejo Nacional lo puede autorizar, y más aún cuando el presidente electo hasta el momento ha sido precisamente Nicolás Maduro, quien es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por Consejo Nacional Electoral, apegado a las leyes electorales que rigen esta materia en nuestro país, acordó con todas las mesas técnicas de los partidos en pugna y de los diferentes candidatos, porque no solamente habían dos candidatos, estaba Nicolás Maduro, estaba Enrique Capriles Radosky, había tres candidatos más, y entre todos lograron, según el reglamento y las leyes venezolanas, acordar cómo realizar esta auditoría, incluso con presencia de la sociedad civil y de grupos organizados que están allí. Mire, el proceso electoral en Venezuela es totalmente automatizado, y si aún allí quedan unas dudas, entonces hay unos procesos administrativos legales que se han venido cumpliendo, y el oposicionismo venezolano se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, donde consignó una serie de denuncias de lo que ellos consideran que fueron errores o desaciertos que se cometieron durante el proceso electoral. Diputado, senador, brevemente, porque me está yo fui observador y digamos, el proceso automatizado, pero el captador de huellas y el captador donde se vota están unidos. Entonces, digamos, la gente tenía una serie de dudas. Por eso las libretas son tan importantes, porque ahí es donde se sabe quién votó y quién no. Entonces, eso fue lo que se pidió en UNASUR y eso fue también lo que acordaron los presidentes. Nosotros, digamos, los partidos en Colombia le están pidiendo al Ejecutivo es que le pida a UNASUR que se cumplan los acuerdos, y yo creo que eso está dentro del derecho internacional. Bien, llegó el momento de revisar las opiniones de los televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. @CrisBen786 dice lo siguiente: si la paz que ellos anhelan para Colombia es la misma por la que pasa el oprimido pueblo venezolano a metros, nunca la hemos necesitado. @EddieMerck dice:
Al gobierno venezolano se le olvidó que recibieron a Iván Márquez en Miraflores e inauguraron un busto de tiro fijo, todo sin permiso. @MJO Pérez. Los únicos que son perversos, los únicos que acaban con la paz y los que debilitan a Venezuela son los del Partido Socialista Unido de Venezuela. Momento de una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. ¿No te ha pasado que vas de compras y te toca un desierto chiquitico, incómodo? Preciso te toca el vendedor intenso que te persigue por toda la tienda. Peor aún, llegas a una fiesta y hay otra con tu mismo vestido. Bueno, pues ahora tengo Peble, la página donde hago todas mis compras. Encuentro las mejores marcas y vienen aquí a la puerta de mi casa. The books in my body. Estamos grabando mi éxito musical en English para conquistar el mercado norteamericano. ¿Pero cómo? Si no hablas inglés. Tú y tu sistemita de inglés online. Yo aprendo el inglés de la calle, puro hip hop English. The books on the floor. The books in my body. The books in the air. I love the book. OpenEnglish.com. Clases en vivo, 24 horas al día. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, Efecto Naim. Más adelante, el informativo. Las arrugas son marcas causadas por el paso del tiempo y se comportan como cicatrices. Los expertos de Cicatricure crearon Cicatricure Crema, que mejora visiblemente las arrugas y líneas de expresión para que desvanezcas el tiempo. Cicatricure, la ciencia de tu piel. Continuamos con Zoom a la noticia. Senador Lacerda, ¿ustedes se sienten en algún momento chantajeados por el gobierno venezolano ante las declaraciones tanto del canciller como de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea? Bueno, yo creo que un poco sorprendidos porque, digamos, Venezuela ha venido actuando como un facilitador. El comandante Chávez dejó y se comprometió con la paz en Colombia y en cierto modo uno también siente y dice, hombre, están traicionando esa promesa, ese sueño bolivariano de ayudarnos en la paz que tanto anhelamos. Yo me siento es un poco defraudado, le digo la verdad, porque yo creo que hay algo ahí muy importante lograr esa paz en Colombia, como tan importante lograr esa democracia verdadera en Venezuela, esa solidaridad que tenemos los parlamentarios, que yo la podría tener con el diputado Serpa aquí, si le impiden la palabra y la tendría. Debe trascender las fronteras, porque la democracia es un valor universal. Ahora, diputado, usted, tomando en cuenta, mejor dicho, las palabras tanto de los representantes del gobierno como Diosdado Cabello, Elías Jagua, el propio Nicolás Maduro, que hay vientos de desestabilización desde Bogotá hacia Caracas, si bien se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, para usted el presidente Juan Manuel Santos en este momento estaría creando aires de desestabilización, estaría dejando de ser el nuevo mejor amigo para ser el nuevo mejor desestabilizador de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Bueno, mira, precisamente aprovecho este momento donde el senador La Serna está en este debate. Tengo entendido que uno de los facilitadores de la visita de la diputada María Corina Machado y de algunos miembros del oposicionismo venezolano allá, y bastante activo en todo este tema, incluso participando como veedor internacional en las elecciones del 14 de abril, pues el senador, quien es una persona bastante vinculada con el Estado americano, con el gobierno americano, podrá saber que hubo una reunión de algunos agentes del Estado de Estados Unidos, ¿no?, con el presidente Juan Manuel Santos. Nosotros hemos venido señalando que esta agenda internacional de descrédito hacia el gobierno nacional revolucionario bolivariano de Venezuela, de la figura del camarada Nicolás Maduro Moro, ha venido cumpliendo una agenda que para nosotros desde todo punto de vista incluye un proceso de desestabilización tanto interno como externo, a través de la injerencia que ha tenido el gobierno americano, quien hasta este momento ha sido uno de los pocos gobiernos en el mundo que no ha reconocido a Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, también conocemos de la vinculación del uribismo en Colombia y de un asesor político llamado JJ Rendón,
quienes indudablemente han participado y han direccionado toda esta campaña de desestabilización que hemos venido sufriendo en territorio venezolano. Les recordamos, y es importantísimo que nosotros hagamos énfasis en esto nos costó las vidas de 11 compatriotas venezolanos durante los días 15 y 16 de abril, sí, posterior al desconocimiento del resultado electoral por parte del candidato perdedor Enrique Capriles. Senador Lázaro. Bueno, el presidente Santos, diputado Serpa, fue uno de los primeros presidentes que reconoció el triunfo de Nicolás Maduro. Lo único que hizo ensayar fue prestar sus buenos oficios en UNASUR para llegar justamente a un acuerdo y a un respaldo de la comunidad internacional al nuevo gobierno venezolano. Eso fue lo que hizo el presidente Santos, y lo hizo ensayando de facilitar, pero en eso se llegaron a unos acuerdos también en UNASUR y los validaron todos los países latinoamericanos. Yo creo que lo único que está pidiendo a veces los colombianos es que esos acuerdos, que incluían una auditoría que fuera muy seria y que incluyera los libros, se hiciera. Eso es lo único que se estaba pidiendo. Yo creo que eso es algo válido. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con las conclusiones de este debate que ha traído bastante de qué hablar en las redes sociales y además entre las cancillerías de Colombia y de Venezuela. Ya regresamos con Zoom a la noticia. ¿La piel de tus piernas se ve vieja? Prueba Goicoechea Jalea Real, que mejora visiblemente la apariencia y humecta la piel de tus piernas, haciéndola lucir más joven. Goicoechea Jalea Real. NTN 24 gana de nuevo un prestigioso reconocimiento de periodismo. Nuestra directora del programa Zoom a la noticia, Andrea Bernal, fue galardonada en Ecuador con el reconocimiento Eloy Alfaro como mejor periodista en el ámbito internacional. Thank you so much, Andrea. I'm delighted to be here with you. NTN 24, comprometidos con nuestras historias, nuestras noticias, nuestras realidades. En el Casa Noticias, el reportero es usted. Los hechos que afectan a su comunidad también son noticia. El espacio para las denuncias de los ciudadanos. Martes, jueves, al caer la tarde, por NTN. Y recuerde, no se Vea la cobertura de todos los acontecimientos desde el lugar de la noticia. Tuve la oportunidad de preguntarle hoy a Enrique Capriles, pero dijo que no se iba a meter en asuntos económicos. Usted, el primo hermano de Juan Manuel Santos y ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, aseguró que Juan Manuel Santos era cómplice de un fraude ocurrido el pasado 14 de abril. ¿Usted cree que Juan Manuel Santos es cómplice de ese fraude, es institucional y respeta lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, o, como han dicho algunos por ahí, es un engañado que está abriendo los ojos? A ver, Juan Carlos, aquí no están acusando o que es cómplice del uno o que es cómplice del otro. No, yo creo que Juan Manuel Santos lo que actuó fue de una manera equilibrada, ensayó de buscar la estabilización de Venezuela, reconociendo al presidente Maduro y después ensayando a través de UNASUR de tener transparencia. Yo creo que él se la jugó en ese sentido y si hay algo, yo creo que esto es el reclamo que debería hacer, pero yo creo que justamente en este hecho lo que está mostrando Juan Manuel Santos es que es una persona que quiere promover el diálogo, promover la democracia y que está dispuesto a oír todas las partes, como lo habíamos hecho también ya miembros del Congreso. Diputado, independientemente de lo que pase, digamos, en las relaciones entre Colombia y Venezuela, de lo que pueda ocurrir entre Juan Manuel Santos y UNASUR, si es que hace un llamado, porque Enrique Capriles no quiso responder sobre qué le dijo Juan Manuel Santos porque anunció que era una reunión privada. Le consulto, ¿qué va a hacer el gobierno venezolano? ¿Qué van a hacer los diputados por la paz en Colombia? ¿Se salen de este proceso de paz? ¿Deciden dejar a un lado a las FARC y que se entiendan directamente con el gobierno sin ustedes como mediadores? Mira, en las decisiones de nuestro canciller y nuestro presidente son autónomas. Esperaremos que ellos tomen las decisiones evaluado de conformidad todo el escenario político que se viene generando allí. Sin embargo,
Para nosotros es fundamental mantenernos siempre como garantes del proceso de paz en Colombia. Y fíjate que es importantísimo que allí todos los diferentes actores deben asumir las responsabilidades que nos lleven a concretar un diálogo de paz duradero que dé de una vez por todas la paz y la tranquilidad al pueblo colombiano, inclusive al pueblo venezolano. No podemos permitir que este tipo de acciones pongan en riesgo la balanza comercial, porque eso podría desestabilizar no solamente a Colombia y Venezuela, sino a toda la región. Diputado, solamente sí o no por razones de tiempo, si no lo tengo que cortar. Sí o no. En este momento Nicolás Maduro acaba de decir, en Bogotá creen que como perdimos físicamente a Hugo Chávez, ha llegado la hora de derrocar a la revolución bolivariana. ¿Usted cree eso, diputado? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted lo cree, senador? No, yo creo que no. Bien, muchísimas gracias a ambos. Voy a agradecer entonces a José Serpa, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría, y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 a Juan Mario Lacerda, senador por el Partido Conservador, integrante de la Comisión de Asuntos Económicos. Gracias por haber estado con nosotros. Sin embargo, pues un tema donde quedan muchas aristas que cortar. Incluso hablan de que todo esto es culpa de JJ Rendón por ser asesor de Juan Manuel Santos y asesor de Enrique Capriles Radonsky, quien ahora se estaría metiendo con La Paz. Ha dicho también Nicolás Maduro hace segundos. Tengan ustedes una feliz noche.